Lo de hoy, amigos, no es un cuento chino por el hecho de que el foco de atención sea un plato obligado en los restaurantes de comida china en Ecuador y otros países latinoamericanos. Estoy hablando del chaulafán, que difícilmente no esté en el menú de estos pintorescos sitios. Y es que el delicioso chaulafán, aunque lo consumirás en restaurantes chinos en Ecuador, no lo comerás y muy probablemente no lo encontrarás si viajas a China en ningún lugar. ¿Pero por qué? Porque no es un plato de la comida tradicional china. Entonces, ¿dónde se originó este exquisito plato tan común en Ecuador? Hoy emprendemos un nuevo viaje gastronómico a través del tiempo y el espacio, en busca de los orígenes del chaulafán y su estrecho vínculo con los migrantes chinos. Por cierto, si no has visto el video que publicamos en nuestro canal sobre los orígenes e historia de la migración china a Ecuador, te invito a que terminando de ver este video, lo busques y lo veas para que recibas información muy importante sobre este acontecimiento. Y ahora, antes de entrar de lleno en el tema del chaulafán, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. Aunque aún existen personas en diferentes países que debaten sobre el origen del chaulafán, existe mayoritariamente un gran consenso al respecto. Y es normal que existan varias versiones sobre el origen de algo, como un plato de comida. Un ejemplo de ello es el ceviche, del que también tenemos un video en nuestro canal, o el hornado ecuatoriano, del que también puedes disfrutar un video publicado recientemente también en nuestro canal. Pero bueno, muchos se estarán preguntando en los países donde nos ven, ¿qué es el chaulafán? Porque seguramente no se consume en su territorio o sencillamente no lo conocen. Pues bien, el chaulafán es un tipo de arroz frito creado por migrantes chinos y tiene como base o plato de origen el arroz frito. Pero difieren los ingredientes y aderezos, ya que al estar en tierras lejanas a las suyas, los inmigrantes asiáticos supieron aprovechar las sobras de las fritadas y otros diversos platos locales. En este contexto, el chaulafán surgió como el preparado de arroz cocido y frío mezclado con huevos revueltos, aceite, algunas verduras y carnes. Muchos cronistas del siglo XIX señalan que el chaulafán es el resultado de la unión de lo que sobró del almuerzo unido en la tarde y recondimentado para ser aprovechado en la cena o merienda, como se le llama en Ecuador a la cena. ¿Y por qué menciono tanto a Ecuador? Pues porque, según muchos de los cronistas mencionados anteriormente, este plato surgió en Ecuador, específicamente en la ciudad de Quevedo, en la provincia ecuatoriana de Los Ríos, donde se ha convertido en el alimento más típico y completo de la región. Cuentan que el chaulafán comenzó a cocinarse con la primera ola de inmigración china que llegó al Ecuador entre 1840 y 1860. Pues bien, según algunos expertos chinos y ecuatorianos que elaboran el chaulafán, es importante tener en cuenta que el arroz no puede estar recién cocido, porque al calentarlo desprendería gran cantidad de agua y el resultado sería demasiado caldoso, por lo que debe estar frío y seco para ser usado como base de la mezcla. Otro detalle de la evolución de este plato viene dado por la incorporación del aceite y el huevo, cuya primera función fue evitar que el arroz quedara pegado al recipiente redondo y profundo en el que se preparaba. Este plato constituye hoy en día el manjar estrella de los chifas o restaurantes chinos. Por cierto, nosotros no somos expertos en idioma chino, pero alguien nos dijo que chifa viene de ese idioma y que chi quiere decir comer y fan quiere decir arroz. O sea que si es así,
Cuando decimos vamos a tal chifa, lo que estamos diciendo es vamos a comer arroz. Sí, chifa es el nombre con que se conoce a los restaurantes de comida china en Ecuador y otros lugares de América Latina. Comenta si conoces otra versión de lo que quiere decir chifa y desentrañemos juntos ese enigma. Te leo en los comentarios. Pues bien, el chaula fan es un plato que, a pesar de ser preparado a base de restos de otros platos en sus inicios, aunque ya no suele ser así, precisa de un modo de preparación muy estricto, ya que su sabor, textura y olor idóneos dependen en gran medida de que la mezcla se realice a 700 u 800 grados centígrados y de una calidad y condiciones específicas del arroz cocido. El chaula fan es el principal y muchas veces el único plato de este tipo de restaurantes que son más comunes en las ciudades ecuatorianas. Principalmente en la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos, que es reconocida por ser el lugar donde se creó dicho plato, haciéndolo plato típico de esta ciudad, Quevedo. Es importante señalar que este plato, el chaula fan, fue rápidamente aceptado por los ecuatorianos dada la facilidad y la versatilidad que ofrece su preparación, así como por su gran valor nutricional. Su elaboración resulta muy sencilla y existen muchas casas ecuatorianas en las que prefieren hacer su propio chaula fan, ya sea de pollo, cerdo, mariscos, pescado, en fin. Quienes hemos comido este plato sabemos que suele ser servido de manera contundente, como para que te vayas del chifa sin una gota de hambre, además de muy apetitoso, como para que regreses pronto a hacer el gasto, como suelen decir los ecuatorianos. Por cierto, muchos ecuatorianos, para referirse a cualquier cosa que signifique una madeja de otras cosas o enredado de explicar por su complejidad en detalles, te pueden decir, por ejemplo, eso es un verdadero chaula fan. Ahora nos gustaría que tú te sumes al asunto, aportando en los comentarios la versión que conoces sobre lo que quiere decir la palabra chaula fan. ¿Sabes por qué se llama así este plato? ¿Conoces a algún chino en Ecuador que pueda sacarnos de esa duda? Ecuador se distingue por una muy amplia variedad en su gastronomía y dentro de ella resalta un plato que hace chuparse los dedos a nativos y visitantes: el hornado. Recientemente visité un local exclusivo donde solo se sirve esta delicia ecuatoriana y, conversando con su propietaria, comprendí junto a mis colegas que debía realizar un video sobre la historia del hornado, pues la señora, claro que por desconocimiento, afirma fehacientemente que el hornado surgió en Ecuador mucho antes de la llegada de los españoles, y no es así. Hoy realizamos un nuevo viaje gastronómico a través del tiempo y el espacio en busca de los orígenes, en esta ocasión, del hornado ecuatoriano. Si no has visto el video que publicamos recientemente sobre el origen del ceviche, te invito a que, terminando de ver este, lo busques de inmediato para que sigas conociendo sobre la historia de platos exquisitos. Y antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. Aunque en muchas bibliografías se afirma que la llegada de los cerdos a América ocurrió en el siglo XVI, no es así, y ahora te explico porque este dato es fundamental. En lo que hoy conocemos como América no existían los cerdos, al menos no los cerdos domésticos, antes de la llegada de los conquistadores españoles, por lo que aquí tenemos el primer dato importante que derriba la teoría de que el hornado se consumía ya por estos lares antes de la llegada de los europeos. Lo que sí es cierto es que antes de la llegada de los españoles en la región amazónica, muy probablemente ya se consumía por los nativos de esas zonas un animal muy parecido al cerdo llamado saíno, al que luego comenzó a llamársele también jabalí amazónico. Pues bien,
La historia del cerdo hornado que se consume en Ecuador desde el Carchi hasta Loja tiene sus orígenes en uno de los barcos de Cristóbal Colón en su segundo viaje a América. Cuenta la historia en algunos documentos de la época que en 1493 el almirante llevó 8 cerdos ibéricos a la isla de Cuba, desde donde se extendieron a México, Centro y Sudamérica. Aquí hago la aclaración que anuncié anteriormente. Como te comenté, en algunas bibliografías se puede leer que la llegada de los cerdos a América ocurrió en el siglo XVI, pero realmente fue en el siglo XV, pues los primeros cerdos fueron traídos por Cristóbal Colón en el año 1493 hasta la isla de Cuba. Lo que sí ocurrió fue que posteriormente, en el siglo XVI, los cerdos fueron llevados por los colonizadores a otras regiones del continente americano. Pero ya, como vemos, desde el siglo XV, los cerdos habían comenzado a hociquear en tierras del denominado Nuevo Mundo, específicamente en Cuba y obviamente en las islas vecinas como la Española. Según algunas fuentes bibliográficas, fue desde lo que conocemos actualmente como Nicaragua que los cerdos llegaron al Ecuador poco tiempo después, probablemente en 1535, de la mano de Fray Jodoco Rique, quien también llevó las gallinas y las primeras semillas de trigo a Quito y las sembró en lo que hoy es la Plaza de San Francisco. Pocos años pasaron hasta que los prolíficos animales invadieran en masa las calles de la franciscana ciudad, hociqueando en todas partes e impregnando el típico olor de los chiqueros a cada esquina de Quito, al punto de que el Cabildo, en 1537, proscribió que los puercos pastaran en la Plaza de San Francisco y en 1538 prohibió que se criaran puercos en las casas de la villa, según apuntes que recoge Julio Pasos Barrera en su libro El sabor de la memoria. Las manadas de cerdos, así como de gallinas, eran verdaderas despensas ambulantes que permitieron a los conquistadores disponer de alimento fresco en sus prolongados viajes. Como es de suponer, la llegada de los cerdos al territorio de lo que hoy es Ecuador no fue exclusiva en Quito, sino que de allí fueron llevados a cada región del territorio. No debemos pasar por alto que luego de que Colón trajera aquellos primeros 8 cerdos al Nuevo Mundo, casi todas las embarcaciones españolas y portuguesas que partían de Europa hacia acá traían cerdos. De hecho, hay crónicas en las que encontramos información sobre embarcaciones que traían más cerdos que navegantes. Regresemos ahora al delicioso hornado ecuatoriano. Este no es más que la variación criolla de un exquisito plato típico español conocido como cochinillo o cerdo hornado, que se cocía en horno de leña, ya adobado con vino, sal, pimienta y otras especias. Ciertos productos que usaban los españoles para aliñar el cerdo fueron reemplazados con chicha, ajo, cebolla y otros que se daban en el territorio de lo que hoy es Ecuador, por lo que este plato fue adquiriendo identidad ecuatoriana con el paso del tiempo. De hecho, Ecuador es el único país en el que se le llama a este plato como hornado. En varios otros países americanos se hace también la receta española de cerdo cocido en horno de leña con múltiples variaciones. Por ejemplo, en la isla de Cuba, a donde primero llegaron los cerdos en América, se mantiene hasta hoy esta tradición de preparar cerdo en hornos de leña, aunque allí se le denomina cerdo asado, que también se hace en parrillas sobre un fogón de leña o en púa, también sobre un fogón de leña, y en esta versión el cerdo puede estar relleno de congrí u otros alimentos, llamándosele cerdo relleno asado, verdaderas delicias con sus característicos adobos caribeños que les distinguen de los demás del continente. Cerrando un poco el círculo con respecto al hornado ecuatoriano, podemos afirmar que se trata de una versión de un plato español,
introducido por los europeos en América durante el proceso de la conquista, pero que adquirió identidad ecuatoriana con el paso del tiempo y la introducción de elementos gastronómicos propios de la región de lo que hoy es Ecuador. Otro aspecto es que el cerdo cocido en horno de leña no es típico de Ecuador, sino de todos los países actuales que fueron dominados por los españoles. El cerdo hornado o asado con la utilización de la leña es típico de toda América, pero sí con diferencias en su preparación, dependiendo de la cultura gastronómica de cada país. El exquisito hornado ecuatoriano es una de estas variantes de consumir el cerdo hornado o asado con el uso de la leña, que ha adquirido gran notoriedad en este país sudamericano por ser acompañado por elementos característicos de su región, salpicados del amor de quienes lo preparan, para que tú tengas la sensación de haber degustado un manjar de dioses en la mitad del mundo. Ahora comenta, ¿cuáles son las diferencias entre los hornados que se hacen en las diferentes regiones del Ecuador? ¿Cuál es, según tu paladar, el más apetitoso de todos? Visitar Ecuador o Perú y no probar el ceviche es como no haber estado por esos países. Y aunque se prepara de maneras diferentes en ambas naciones, las recetas de cada una de ellas son un recuerdo imborrable al paladar. No podemos olvidar que su consumo es habitual también en países como México y Chile, entre otros. No obstante, los dos países que se han disputado el origen de este delicioso plato han sido Perú y Ecuador. Y entonces, ¿de dónde es originario realmente el ceviche? Hoy intentaremos llegar a una conclusión sobre el sitio originario del ceviche, y digo intentaremos porque realmente es complicado definir algo que se remonta a tiempos precolombinos, además de que existen muchas publicaciones de ambas partes en las que se atribuyen la propiedad de tan gustado plato. Pero antes de entrar en este viaje gastronómico, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote a nuestro canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. Antes de comenzar a escarbar en la historia, es meritorio destacar que recientemente se ha publicado en Taste Atlas, plataforma de expertos críticos gastronómicos, la noticia de que el mejor ceviche del mundo se prepara en la cevichería La Mar, ubicada en el distrito de Miraflores de Lima, en Perú. En este ranking de los 10 mejores ceviches del mundo, 9 resultaron ser peruanos y 1 australiano. Es tanta la dedicación y amor que los peruanos le tienen a este plato que en Perú, el 28 de junio, está señalado como el Día Nacional del Ceviche, que por demás es su plato nacional. Por otra parte, en diciembre de 2023, el ceviche peruano fue declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura tomó la decisión en la 18ª reunión del Comité Intergubernamental para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Ahora bien, con todo esto que ocurre en Perú alrededor del ceviche, ¿quiere decir que este plato es realmente originario de ese país y no de Ecuador? Analicemos ambos platos. El ceviche peruano es esencialmente una ensalada de pescado crudo picante con sal, ajo, cebollas y pimientos peruanos picantes, todo mezclado y marinado en lima. La lima desnaturaliza la proteína, dando al pescado una textura ligeramente cocida. El ceviche también es conocido como ceviche de farro. El más conocido es el ceviche clásico peruano, pero los métodos de cocción, la preparación y los ingredientes en general son similares a otras formas de este plato como el ceviche mexicano o el ceviche de camarones. El pescado no es el único ingrediente que puede usarse para el ceviche peruano. En el norte de Perú es común encontrar ceviche de ostras negras, ceviche mixto de mariscos y ceviche de cangrejo y langosta. En los Andes
no es una sorpresa encontrar ceviche de trucha y, bajo su propio riesgo, ceviche de pollo. Dentro del Perú hay muchas variaciones en la receta. Así pues, el ceviche podría incluir un toque de leche, maracuyá, jugo de naranja, apio y muchos otros ingredientes. Por lo general, se adorna con una rebanada de hoja de lechuga y se acompaña de canchita, o sea, granos de maíz y camote. Se puede decir que, más que un plato, es un estilo de cocina propio en muchas zonas costeras de América Latina, como Ecuador, Chile, México y Colombia. Una teoría interesante sobre el ceviche es que el delicioso plato de mariscos tuvo su origen con los moche de Perú hace unos 2000 años. La civilización moche o cultura mochica floreció en el norte de Perú, con su capital cerca de la actual Moche, desde aproximadamente entre el 100 y 700 después de Cristo. Por su parte, el ceviche ecuatoriano es más parecido a una sopa o potaje, como es el caso del renombrado ceviche guayaco, por ser tradicional de Guayaquil, esa importante ciudad-puerto de Ecuador. El origen del ceviche guayaco o guayaquileño se remonta a las culturas precolombinas de la región, que ya utilizaban el pescado y mariscos frescos para preparar platos similares al ceviche, según se afirma en varias fuentes consultadas. Antes de la llegada de los españoles a Ecuador, los habitantes de la región costera empleaban técnicas de marinado con jugo de frutas ácidas para cocinar los alimentos crudos. Algo similar ocurría en el territorio del actual Perú. De hecho, estas técnicas permitían conservar el pescado y mariscos frescos y agregarles además sabor. Pero con la colonización se produjo un intercambio cultural y gastronómico, pues los españoles introdujeron el limón y otras frutas cítricas en la región que se fusionaron con las técnicas locales de preparación de alimentos crudos. El ceviche guayaco ha trascendido las fronteras de Guayaquil y se ha convertido en un atractivo turístico para los visitantes que desean experimentar los sabores únicos de la región costera de Ecuador. Como podemos apreciar, en ambos países se afirma que el ceviche tiene su origen en las culturas precolombinas, especialmente aquellas asentadas en la costa. Si tenemos en cuenta que antes del arribo de los españoles a esa parte del continente americano, no existían delimitaciones de territorios. De hecho, no existían ni Perú ni Ecuador como países, sino múltiples etnias asentadas en diferentes lugares a lo largo y ancho del territorio, y que todas estas culturas, de una forma u otra, sostuvieron contacto entre ellas, comerciaban, se alimentaban unas de otras culturalmente, pues es extremadamente difícil, desde una actualidad marcada por la existencia de fronteras y una manera de ver el mundo tan diferente a como lo concebían aquellos habitantes precolombinos, pues decir que el ceviche es ecuatoriano o peruano. Hoy solo se tienen hipótesis, teorías que varían dependiendo del sentimiento nacionalista que las enarbole. Muy probablemente, aquellas personas de alto espíritu regional peruano sostendrán que el ceviche es peruano y que los demás ceviches son solo variaciones del suyo. E igual puede argumentar una persona ecuatoriana motivada por su nacionalismo. Pero siendo objetivos, en nuestro canal consideramos que muy probablemente nunca se podrá llegar a una respuesta exacta que satisfaga a una de las partes. Al no existir registros escritos que validen el surgimiento original de una receta de ceviche en una de aquellas civilizaciones precolombinas, solo podemos divagar entre teorías y más teorías. Lo cierto es que antes que se impusieran las fronteras que hoy dividen, por ejemplo, a Perú y Ecuador, las civilizaciones existentes en este amplio territorio tenían muchas más cosas en común de las que podamos imaginar en la actualidad, lo que permite afirmar que las dos actuales naciones no son más que hermanos que una vez fueron divididos por fronteras humanas y fueron estigmatizados como ecuatorianos y peruanos, siendo al final
exactamente los mismos. ¿Conoces tú alguna versión sobre el origen del ceviche? ¿Tienes algo más que aportar? Ecuador tiene una rica y variada gastronomía, llegando a tener en ella platos que impactan a los visitantes y se convierten en verdaderos desafíos, pues para conocer la cultura de un pueblo, el turista muchas veces se ve precisado a hacer un esfuerzo y al menos probarlos para vivir la experiencia, contarla o documentarla. Hoy iremos tras algunos de los platos más exóticos de la gastronomía ecuatoriana, salpicados con un poco de su historia. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. Churos. Los churos son moluscos de tierra firme, caracoles que son recolectados de su hábitat natural, adheridos a las raíces de algunas plantas como la mosquera. Son vendidos en ferias y mercados dentro de un jugo elaborado con cebolla, sal y limón. Algunos historiadores plantean que estos caracoles terrestres son consumidos por las comunidades andinas ecuatorianas desde hace miles de años. Un exótico platillo que ha trascendido y es apetecido por muchos, especialmente en poblaciones rurales, aunque se extiende a las grandes ciudades. ¿Has comido churos en Ecuador? Comenta cómo ha sido tu experiencia. Catsos. Los catsos son escarabajos. Catso es el nombre originario con el que los pueblos andinos los conocen. Existen 4 tipos: el blanco, el color café, el verde y el negro. Los de consumo humano, por su valor nutricional, son el blanco y el color café, y se les encuentra durante los primeros días de los meses de lluvia. Se capturan después de un día lluvioso, a eso de las 5 de la madrugada, antes de que salga el sol, pues es el momento en que salen de la tierra. Una vez recolectados, se procede a despojarlos de las alas y las patas, se les lava y deja reposar en harina blanca y sal por 2 o 3 días. Cuando los catsos han pasado por el proceso de limpieza, se les fríe a fuego lento con la misma grasa que produce el insecto y se puede condimentar con cebolla blanca. Se sirve caliente o frío, acompañado con maíz tostado. ¿Has comido catsos ecuatorianos? Comenta cómo es su sabor. Tripa mixqui. Son tripas de vacas, cocinadas sobre carbones y condimentadas. En Ecuador se sirven usualmente con mote, que es un tipo de maíz, o con papas. Es un plato que debe comerse caliente, pues su constitución cambia al disminuir la temperatura, haciéndose algo desagradable. En algunas regiones de Ecuador es servido con diferentes acompañamientos, aunque papas o mote son usualmente los acompañantes principales. Según algunos artículos leídos en internet, el vocablo quichua mixqui significa sabroso, de buen sabor o dulce, dependiendo del contexto. En Quito, la capital de Ecuador, existe un parque conocido como Parque de las Tripas, donde hay varios puestos callejeros de tripa mixqui. No obstante, existen restaurantes en los que este platillo es servido con presentaciones más pretenciosas. ¿Qué te parece este platillo? ¿Lo has comido? ¿Te animarías a probarlo? Comenta. Antes de continuar con estos platos exóticos ecuatorianos, te invito a que veas en nuestro canal los videos que hemos producido sobre la historia del ceviche, del hornado ecuatoriano, entre otros muchos videos que serán de gran provecho para ti. Ahora sí, continuamos con los platos exóticos de Ecuador. Guatita. El ingrediente principal de este plato son trozos de estómago de res. La presentación final lleva pedazos de mondongo, papas cocinadas, todo mezclado con maní y especias. En Quito, este plato suele elaborarse marinando el estómago de res en maní. En algunas recetas se le agrega leche y achiote. La guatita, debido a su sabor fuerte, se sirve en porciones pequeñas, aunque todo depende del lugar en el que la consumas. La elaboración de la guatita suele hacerse de tal forma que el mondongo se limpia varias veces en una salmuera con zumo de limón. Tras ello se cuece durante mucho tiempo, preferentemente en olla de presión, hasta que se ablande y posteriormente se deja enfriar, se pica finamente
y se une a los demás alimentos con que se sirve. ¿Conocías este plato? Que aunque no es solo de Ecuador, allí es muy típico. Comenta las recetas que conoces de la guatita. Yaguar locro. Se trata de una sopa a base de papas conocida como locro, que también contiene estómago e hígado de borrego, que se acompaña con aguacate, cebollas y sangre del mismo animal. Este plato es preparado en los Andes ecuatorianos. Su nombre proviene del quichua yaguar, que quiere decir sangre, y locro, que quiere decir guiso. El yaguar locro es consumido tanto en mercados y ferias populares como en restaurantes de diferentes categorías, siendo de gran aceptación por la mayoría de los ecuatorianos. Si has comido este plato, comenta tus apreciaciones y otros detalles del mismo. Caldo de tronquito. Este es un caldo al que muchos en Ecuador le atribuyen propiedades afrodisíacas, pues el ingrediente principal es el falo del toro. Su presentación varía dependiendo de la región. En algunos lugares este caldo se elabora con choclo, que es un tipo de maíz tierno, yucas y zanahorias, maní y leche. En otras zonas se elabora con mote, que es otro tipo de maíz, y claro, resalta en su presentación el pedazo del miembro del toro. Es por esto que popularmente este plato se asocia a la solución de algunas dificultades de alcoba en los hombres. Si nos estás viendo desde otros países, comenta si este plato se consume también en tu nación y cuál es su nombre allí. ¿Lo has comido? ¿Es cierto el mito de sus efectos? Piraña en hoja de plátano. Como podrás imaginar, este es un plato típico en la región amazónica ecuatoriana, en cuyos ríos encontramos a este pez carnívoro, protagonista de películas de terror a lo largo de la historia del cine. La piraña se cocina envuelta en hojas de la planta del plátano a fuego lento entre brasas de leña o carbón. Su presentación es un verdadero espectáculo, pues este pez posee una impresionante dentadura que a algunos les inspira temor, incluso después de preparado y listo para su consumo. ¿Lo has comido? Comenta tu experiencia con este plato exótico ecuatoriano. Cuy asado. El cuy es un roedor muy apetecido en la región andina ecuatoriana, que es conocido en otras latitudes como conejillo de Indias y otros nombres. La receta más representativa es el cuy asado, con diferentes adobos, en que la base del condimento la conforman el comino, el ajo y la sal. Según el lugar, se aumenta algunos ingredientes y guarniciones. Claro que en ciertas comunidades andinas también tenemos el locro de cuy, también llamado ají de cuy, que viene a ser una sopa de papas con el cuy cocido, plato tradicional en algunas provincias ecuatorianas. ¿Te atreves tú a comerlo? ¿Cuál ha sido tu experiencia con el cuy en Ecuador? Comenta. Chontacuros. Estos grasosos gusanos son característicos de la palma de la chonta en Ecuador. Son característicos como comida callejera en ferias y mercados de la región amazónica ecuatoriana, aunque se les encuentra a la venta tanto vivos como cocinados en ciudades como Quito. Se dice que estos gusanos tienen grandes propiedades nutritivas. Suelen prepararse a modo de pinchos asados al carbón. ¿Y tú? ¿Te atreverías a comerte los chontacuros? Si los has comido, comenta cómo ha sido tu experiencia. Estas son solo algunas de las comidas exóticas que podrás encontrar en Ecuador. Es el momento en que tú puedes comentar ahora sobre los platillos exóticos ecuatorianos y cómo es su elaboración. Comenta también lo que opinas de lo que hemos mencionado en este video. ¿Cuáles de ellos tú no te atreverías a comer nunca? ¿Te comerías a este animalito? En algunos países andinos la carne de este animal es muy codiciada. En la sierra ecuatoriana, por ejemplo, es muy común encontrar puestos de venta y restaurantes con filas para consumirlo. ¿Te atreverías tú? El consumo del cuy no es nada reciente y por eso, para que tengas la información adecuada, zarpamos en un viaje alimenticio a través del tiempo y el espacio para conocer la historia del consumo de cuy en la cordillera de los Andes. Pero antes, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. No te cuesta nada y a nosotros nos ayuda mucho para continuar produciendo contenidos de valor como este video que has comenzado a ver.
Según el diccionario de la Enciclopedia Planeta, cuy, conocido como cobayo, pertenece a la familia Cávidos, de nombre científico Cavia porcellus, y es un mamífero pequeño de alrededor de 1 kilogramo, proveniente de la región noroccidental de Sudamérica, estrictamente herbívoro, que vive en áreas abiertas, utilizan hoyos y madrigueras para ocultarse y protegerse. Tiene una longevidad de 4 a 6 años y se le conoce como conejillos de Indias, cuy, cuyo, cuyé, cobayo o cobaya. En la actualidad en el mundo existen 2 tipos de cuyes: los cuyes para mascotas, dentro de los cuales existe una clasificación de razas como la siguiente: inglesa o americana. Tiene el pelo corto y liso. Pueden ser de varios colores: blanco, negro, marrón, rojo, arenoso o crema, pudiendo tener más de un color. Tenemos el Abyssinia, que tiene el pelo áspero y tieso arremolinado, formando rosetas. Está también la peruana o de Angora. Tienen el pelo largo que alcanza varios centímetros de longitud. Y además, existe una variedad de razas que se pueden encontrar en internet en los concursos que se hacen de belleza de estos animales. Dejando de lado las mascotas, debemos señalar que en el mundo de los cuyes, para producción de carne, en la actualidad, solo existen 2 razas y algunas líneas y variedades. Así tenemos cuy raza Perú. Se caracteriza por tener buena conformación cárnica, ser precoz, o sea, tiene un rápido crecimiento o engorde, y por ser poco prolífica. Sus colores son rojos y blancos. Está también el cuy raza andina. Se caracteriza por tener buena conformación, es prolífico, pero menos precoz que la raza Perú. Son de color blanco puro y de ojos negros. Está también el cuy línea Inti. Se caracteriza por ser un promedio de las 2 anteriores. Es un animal más forrajero y sus colores son amarillo o blanco. El cuy es un mamífero calificado en diversos lugares con nombres como cobayo, conejillo de Indias, cuye, huanco, oriundo de las quebradas interandinas de Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia. En la actualidad, su crianza se ha visto generalizada en el ámbito rural para el autoconsumo y venta de excedentes. Esto es, en las comunidades rurales, la gente dedicada a su crianza, por lo general, lo hacen solo para su consumo propio en ocasiones especiales, y su sobrante es destinado a la venta. Las pruebas existentes demuestran que el cuy fue domesticado hace 2.500 a 3.600 años. En los estudios estratigráficos hechos en el templo del Cerro Sechín, en Perú, se encontraron abundantes depósitos de excretas de cuy, y en el primer período de la cultura Paracas, denominado cavernas, entre los años 250 a 300 a.C., ya se alimentaba con carne de cuy. Para el tercer período de esta cultura, allá por el año 1400 después de Cristo, casi todas las casas tenían un cuyero. Se han encontrado cerámicas como en los huacos mochicas y vicus que muestran la importancia que tenía este animal en la alimentación humana. Se han extraído restos de cuyes en Ancón, ruinas de Huaycán, Cieneguilla y Mala. Allí se encontraron cráneos más alargados y estrechos que los actuales, siendo además abovedados y con la articulación nasofrontal irregular semejante al cavia apérea. El hallazgo de pellejos y huesos de cuyes enterrados con restos humanos en las tumbas de América del Sur son una muestra de la existencia y utilización de esta especie en épocas precolombinas. Se refiere que la carne de cuyes, conjuntamente con la de venado, fue utilizada por los ejércitos conquistadores en Colombia. El cuy es tal vez el legado tradicional más significativo heredado de nuestros ancestros aborígenes, puesto que su domesticación data de miles de años atrás, según investigaciones arqueológicas realizadas en diversos lugares en la zona interandina. Así, se cita en la publicación del cuy de la página web del Inca en Perú: el imperio inca se basó en principios morales que dirigían la conducta de una producción uniforme. También lo hicieron en el caso del cuy con la frase Hakata Watai Ayita
Mikinaykipak, que quiere decir cría el cuy para que te alimentes bien. Entre las especies utilizadas por el hombre andino, sin lugar a dudas, el cuy constituye la de mayor prestigio y popularidad. Es por ello que en el Ecuador, a lo largo de toda la región sierra, se prepara en casi todas sus poblaciones. Además, muchos estudios de este espécimen, desde el aspecto biológico y nutricional, han servido como marco de referencia para considerar al cuy como productora de carne y, además de ello, como alternativa sustentable para familias en las comunidades indígenas rurales mediante la creación de microempresas dedicadas a su crianza. Expertos en alimentación humana han dado detalles acerca de los valores nutritivos que ofrece la carne de cuy. Escucha: 20.3% de proteína, 1.6% de grasa, 1.2% de minerales como el calcio, fósforo, hierro y zinc, y 0.1% de carbohidratos totales y disponibles. Tras toda esta información, avalada científicamente y por la historia gastronómica de los pueblos ancestrales andinos como el del Ecuador, te invitamos a que pruebes la carne de cuy y no te prives de los beneficios nutritivos de este pequeño herbívoro. Ahora nos ayudas regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Comenta si has comido cuy y lo que consideras al respecto. Te leo en los comentarios. Comparte además este video en tus redes sociales para que más personas de todo el mundo puedan verlo. Pronto volvemos con más.